Cuando recién empezamos a transmitir a través de TikTok, algo que dijimos es, ¿te gustaría ser un varón o una dama de quien Dios diga, así como dijo de David, conforme a mi corazón? He hallado a, digamos que tú te llames, no sé, Claudia, que tú te llames Jorge, entonces he hallado a Jorge conforme a mi corazón. Por fin encontré a una persona conforme a mi corazón. Dios dijo así de David. He hallado a David como varón conforme a mi corazón. Entonces en el primer video que hicimos, el primer video que subimos a TikTok, el primer video de todos los videos, hablamos de esa manera. ¿Te gustaría ser como aquel de quien Dios dijo que es conforme a mi corazón? Y las personas, ese video gustó mucho. Sí, ¿por qué? Porque empezamos a analizar el libro de Salmos, capítulo a capítulo. ¿Por qué hablamos así de este varón? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué Dios? No importa nosotros cómo hablamos. ¿Por qué Dios habla de David como varón conforme al corazón de Dios? ¿Qué característica tiene una persona que es conforme al corazón de Dios? Si miramos sus obras, ya acabamos de decir cuáles fueron sus obras. Si vamos a mirar las obras de una persona. La sociedad, ¿qué es lo que censura más grandemente la sociedad? Cuando miramos en internet, por ejemplo, sentenciados a pena de muerte, ¿a quienes se les da la pena de muerte o cadena perpetua? Hay personas que les han dado 27 cadenas perpetuas, algo así, ¿no? ¿Qué personas? Asesinatos, personas que han asesinado. Pero nadie, o sea, al punto de vista del ser humano, así el asesinato es el crimen más, como uno de los crímenes, hay unos similares, pero uno de los crímenes más castigados por el ser humano es el asesinato. Y el rey David, nadie en toda la historia llegó a asesinar a más personas, nadie más que el rey David. Incluso comparándolo con Hitler, Hitler no le da la talla. Se puede decir, Hitler quedó en pañales si se fuera a medir la persona por asesinatos. Ni siquiera Genghis Khan. Genghis Khan, él mató muchísimas más personas que Hitler. Pero en el caso de David, está por encima de Hitler, de Genghis Khan, con sus propias manos. Con sus propias manos. Hitler no mató a nadie, con sus manos no. Él ordenó. 6 millones de personas, pero él ordenó. Pero David sí con sus propias manos. ¿Y por qué en la Biblia, por qué Dios dijo, varón conforme a mi corazón? ¿Por qué en la Biblia dice de esa manera, que David es varón conforme al corazón de Dios? Dice la Biblia, Dios no mira lo que mira el hombre. Nuestro punto de vista así ve totalmente diferente a como ve Dios. Cuando ustedes encuentran personas que no pueden recibir la palabra de Dios, son personas que juzgan a Dios. ¿Cómo juzgan a Dios? Dicen, yo no puedo entender por qué Dios permite guerras, por qué Dios permite que niños mueran de hambre, por qué empiezan a hablar de esa manera. ¿Por qué las personas pueden juzgar a Dios? Cuando ustedes encuentran a alguien que está así juzgando a Dios, esa persona, ¿cómo está midiendo a Dios? Lo está midiendo desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano. El punto de vista de nosotros es corrupto. El punto de vista de nosotros fue alterado por Satanás. ¿Quién es el que quiere enemistad con Dios? Satanás. ¿Quién es el que quiere que las personas no conozcan a Dios, no conozcan el corazón de Dios, no reciban la salvación? Satanás. Pero nosotros hemos vivido, digamos, una persona que haya vivido 30 años, 40, 60, 50, 70, los años que haya vivido una persona, ¿cómo ha vivido? Conforme a su punto de vista. Pero la Biblia muestra nuestro punto de vista es manejado por Satanás. ¿Por qué podemos encontrar fácilmente personas que hablan de Dios, juzgan a Dios? Yo no entiendo por qué Dios así, yo no entiendo por qué. Satanás quiere que las personas cierren su corazón ante la palabra de Dios. Cuando les vamos a hablar de la palabra de Dios, ya no quieren oír, porque ya su corazón se cerró. ¿Se cerró voluntariamente? No. Satanás logró cerrar el corazón. ¿Qué usa Satanás para cerrar el corazón de una persona, para que la persona no escuche la palabra de Dios? Usa su propia lógica, su propio punto de vista. Por eso las personas, apelando a sí mismos, a lo que les parece, con lo que están de acuerdo o no están de acuerdo, cierran su corazón. Dicen, yo no estoy de acuerdo, yo no entiendo por qué Dios hizo Dios así. ¿Por qué las personas se expresan de esa manera? ¿Por qué juzgan a Dios?
Porque usan un punto de vista humano, su punto de vista, un punto de vista que Satanás maneja por desconocimiento de lo que dice la palabra. Satanás quiere llevarse al mayor número de personas y ciertamente dice la palabra que la puerta que conduce a la perdición es una puerta ancha y el camino es espacioso y dice, muchos son los que entran por ese camino. ¿A dónde van? Van con Satanás. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto para que Satanás se lleve a las personas? Que confíen en sí mismos. Ese es el secreto. No tiene otro. La persona que confía en sí mismo, esa persona presa de Satanás. Es una presa fácil. Ya Satanás la tiene en sus manos. Por eso en la Biblia dice, Jesús puso un requisito. La gente no conoce esto, pero Jesús puso un requisito. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué es ir en pos de Jesús? ¿Qué es ser seguidor de Cristo? ¿Cómo se le llama? Por ejemplo, en el país que yo estoy hay un político muy famoso que se llama Uribe. ¿Y cómo se le dice a las personas que son seguidoras de Uribe? Se les dice uribistas. Así se les dice, uribistas. Entonces, a un seguidor de Cristo, ¿cómo se le dice? Cristiano. Sí. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser seguidor de Cristo, o sea, si alguien quiere ostentar por ese título cristiano, así, que tanto la sociedad usa, yo soy cristiano, odian lo que tiene que ver con Dios, no se dan cuenta, pero Satanás ha hecho que odien la palabra de Dios, que la aborrezcan, pero dicen son cristianos. No se dan cuenta. Al creer en sí mismos, ya se hacen enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús puso un requisito. ¿Cuál es ese requisito que Jesús puso para que alguien verdaderamente sea cristiano? Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese fue el requisito que puso Jesús. No es algo humano, no es algo de nosotros. Es el requisito que puso Jesús. Por eso Jesús en aquel día va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿A quién le va a decir Jesús así? A personas que están seguras que son cristianas. A personas que están seguras que están caminando de la mano con Dios. A esas personas Jesús les va a tener que decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Cristianos, a su propio punto de vista. Más importante es Jesús a quien va a reconocer como un verdadero cristiano. Jesús a quien va a reconocer como seguidor de él. Eso es lo más importante. Jesús a quien va a reconocer, él puso un requisito. El que cumple ese requisito. ¿Cuál requisito dijo Jesús? Niéguese a sí mismo. Espero que hoy medites sobre el versículo que hemos considerado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite, Señor, que las personas que hoy escucharon el requisito que tú pusiste, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese requisito que tú pusiste parece algo sencillo, pero cuando la persona medita sobre él, ¿cuánto hemos confiado, cuánto tiempo hemos confiado en nosotros mismos? ¿Cuánta confianza hemos depositado en nosotros mismos? Satanás ha hecho que nosotros veamos nuestro punto de vista como verdadero, pero nuestro punto de vista lo afectó Satanás. Nuestro punto de vista lo ha dominado Satanás. Por eso nos hace juzgar a Dios. ¿Cómo Dios así? ¿Por qué Dios así? Hablando de esa manera, hablamos desde nuestra perspectiva como si nosotros fuéramos Dios, como si nosotros estuviéramos por encima de Dios. La persona que se expresa así no se da cuenta. Satanás está cerrando su corazón contra Dios para poderse llevar a esa persona, para que esa persona no pueda recibir la salvación. Bíblicamente la salvación únicamente es por creer, pero la persona ¿cómo va a creer si ya su corazón se ha cerrado contra Dios, contra su palabra? Te pedimos que tengas misericordia a quienes se conectaron el día de hoy y permite que se den cuenta dónde se esconde Satanás, para que no puedan seguir confiando en sí mismos, para que puedan escuchar la palabra, para que puedan confiar en ti, para que puedan recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.